Me llamo Isabel Torres. Tengo 67 años. Ese viernes por la noche, estaba poniendo la mesa en mi cocina en Mérida cuando escuché a Daniela reír desde el comedor. Su voz tenía ese tono brillante y cuidadoso que usa la gente cuando está a punto de decir algo ensayado. El pollo asado reposaba en la bandeja. El vino tinto respiraba en la jarra. Y mi hijo Gabriel, como siempre, estaba perdido en su celular, escuchando a medias. «Querido», dijo Daniela, golpeando suavemente el borde de su copa. «A partir del próximo sueldo, manejaremos nuestros gastos por separado. Las cuentas compartidas las dividiremos equitativamente», lo dijo como si fuera un brindis ligero, orgulloso, tal vez hasta astuto. Gabriel levantó la vista, sorprendido, y soltó una risa algo forzada. «Daniela, ¿en serio?» Pero ella no se retractó. Tomó su copa de nuevo, sus pulseras tintineando suavemente. «Solo pienso que es justo. Tú pagas tus cuentas, yo las mías. Nada de mezclar». Así todo queda claro. Yo seguía parada junto a la estufa, con el cuchillo de trinchar en la mano. Los jugos del pollo chisporroteaban suavemente en la bandeja, y el aroma a romero llenaba el aire. Recuerdo haber pensado qué extraño era escuchar la palabra claro en una habitación que de repente se sentía tan nublada. Gabriel se frotó el cuello. «Mamá, ¿estás bien, claro?», dije, dejando el cuchillo. «La cena está lista». Comimos casi en silencio después de eso. Daniela habló de sus clientes y de cómo el mercado de diseño costero moderno estaba en auge. Asentí cuando hablaba. Incluso sonreí un par de veces, aunque sus palabras apenas me llegaban. El sonido de los cubiertos resonaba más fuerte de lo normal, como un reloj que no paraba de marcar el tiempo. Cuando los platos quedaron vacíos, los recogí en silencio. Daniela ofreció ayudar, pero fue de esas ofertas que esperan un no por respuesta. Le dije que se relajara. El hábito era demasiado viejo para romperlo. Se fue temprano, diciendo que tenía facturas que terminar. Gabriel me dio un beso en la mejilla y prometió llamar durante el fin de semana. La puerta se cerró tras ellos con un clic que resonó por toda la casa. Lavé los platos bajo el chorro de agua tibia, el jabón formando nubes suaves. En la encimera estaban las servilletas de lino que compré para su primera cena como recién casados. En ese entonces parecían caras, como una promesa de permanencia. Esa noche me quedé en la cocina mucho después de terminar los platos, con la casa en silencio, salvo por el zumbido lento del refrigerador. Las palabras presupuestos separados seguían dando vueltas en mi cabeza, tranquilas y afiladas como vidrio. A la mañana siguiente, la luz del sol se deslizó por las baldosas de la cocina, pintando las encimeras de un dorado pálido. Me serví un café y me senté junto a la ventana que daba al jardín de mi casa en Mérida. La casa estaba en calma, de esa quietud que se siente ganada, pero también un poco solitaria. No podía dejar de pensar en las palabras de Daniela, en lo fácil que le habían salido de la boca. Presupuestos separados. No se trataba solo de dinero. Era como olvidar el pasado. Cuando Gabriel y Daniela compraron su casa en Cancún, fueron mis ahorros los que hicieron posible el enganche. Nunca dije de dónde salió el dinero. Solo que la familia había guardado algo para su primer hogar, para cuando Gabriel encontrara su lugar. No era cierto, pero así fue más fácil para ellos aceptarlo. Luego vinieron las emergencias, la tubería rota, problemas con el coche, el hueco en el seguro cuando Daniela dejó su trabajo para empezar su negocio. Cada vez escribí un cheque en silencio, asegurándoles que no era nada. En ese entonces, se sentía natural ayudarles a construir su vida. Así son las madres. Pero en algún momento, la generosidad se convirtió en obligación. Cada domingo se volvió algo esperado, no valorado. Si alguna vez no organizaba la comida, Daniela le preguntaba a Gabriel con aire casual: ¿Está todo bien con tu mamá? No nos invitó a comer. Antes me reía de eso. Incluso me gustaba que mi comida los trajera a casa. Pero últimamente, sus visitas parecían más una transacción mi tiempo y esfuerzo a cambio de una charla educada y una gratitud apenas perceptible.
Los primeros años tras la muerte de mi esposo, recibirlos me salvaba de sentirme vacía. Ahora, solo me recordaba lo poco que ocupaba en sus vidas. Terminé mi café y miré la cocina impecable. Todo lo que había dado tiempo, dinero, cariño era invisible ahora, doblado cuidadosamente en su comodidad. Por primera vez, me pregunté cómo sería dejar de dar. Esa noche, el sueño no llegaba. La casa se sentía demasiado grande. Cada crujido de las tablas estirándose en la oscuridad como un recordatorio de algo sin resolver. Encendí la lámpara pequeña junto a mi cama, la que Gabriel arregló hace años, y tomé mi cuaderno viejo, donde solía anotar listas de compras y planes para el jardín. Abrí una página en blanco y tracé una línea por el centro. A un lado escribí horas, al otro costo. Empecé como un distractor, pero pronto el bolígrafo se movió con propósito propio. Comidas de domingo, 4 horas cocinando, 2 limpiando, comestibles para 6 personas, unos 1,500 pesos por semana, pasteles de cumpleaños, cenas de Navidad, jamones de Pascua. Los números crecieron rápido, formando una prueba silenciosa del trabajo invisible de una vida. Pensé en las innumerables tareas que hice mientras Daniela estaba ocupada, recoger recetas médicas, esperar al plomero, cuidar a su hija, Ana, cuando no encontraban niñera. Anoté cada una, recordando la satisfacción cansada que solía seguir a esos pequeños rescates. En ese entonces, no llevaba la cuenta. El amor no necesitaba recibo. Pero ahora, el amor tenía una nueva definición, una que Daniela misma había presentado: separación, independencia, justicia. Casi podía escucharla decirlo en ese tono cortante y confiado. Cuando el reloj marcó pasada la medianoche, la página estaba llena. No sentía enojo. Ese enojo se había consumido días atrás. Lo que lo reemplazó era algo más claro, una resolución tranquila, fría y práctica. Cerré el cuaderno y puse mi mano sobre su cubierta gastada. Si querían límites, los respetaría, pero esta vez, el límite sería mío para trazar. Abajo, el reloj de la cocina marcaba suavemente, contando los segundos de una noche que no me dejaba descansar. Me recosté, con los ojos abiertos, imaginando la lista otra vez, cada número como una pequeña verdad. Durante años, di libremente, creyendo que era amor. Ahora, solo mantendría las cuentas equilibradas. El sábado amaneció gris y quieto, de esos días en Mérida que olían ligeramente a sal y tierra húmeda. Fui de compras, desempaqué y ordené la cocina con intención, disfrutando el ritmo tranquilo de la mañana. Durante años, mi lista de compras se escribía pensando en otros: el café favorito de Gabriel, la leche de almendras de Daniela, los snacks de frutas de Ana. Esa mañana hice una nueva lista, corta y deliberada: yogur, salmón, una bolsa pequeña de arúgula, 2 limones. Mi letra se veía diferente en el papel, más ordenada, como si hasta el bolígrafo entendiera que esto era algo nuevo. Al llegar a casa, desempaqué todo con cuidado, colocando cada cosa en la encimera. El refrigerador parecía más vacío de lo usual, pero también más limpio. Etiqueté algunos productos, solo lo suficiente para llevar un registro de lo que preparé para mí. Era un acto pequeño, casi infantil, pero me hacía sentir el pulso firme. Preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, con la luz de la tarde cayendo sobre mi cuaderno. En una página nueva, tracé una lista titulada Estimación del servicio del domingo. Debajo, detallé costo de comestibles: 1,600 pesos. Tiempo de preparación: 5 horas. Limpieza: 2 horas. Servicios estimado: 300 pesos. El total al final, 4,900 pesos. No era importante. Lo que importaba era el principio. Por primera vez, vi mi trabajo como Daniela veía el suyo: medible, facturable, finito. El resto del día transcurrió en calma. Doblé ropa. Leí un poco y limpié la cocina hasta que las encimeras brillaron. Normalmente,
estaría marinando carne o arreglando flores para la comida del domingo. Ahora, la casa zumbaba con una energía distinta, quieta, pero no vacía. Al caer el atardecer, puse la mesa para una persona. Los cubiertos sonaron suavemente contra la madera, un sonido que se sentía extraño y correcto a la vez. Comí mi comida sencilla despacio, saboreándola como solía ver a otros disfrutar la mía. Afuera, el jardín se volvía plateado con la luz que se desvanecía. Cerré las cortinas y, por primera vez en años, puse llave al armario de la despensa. El domingo llegó brillante y cargado de calor, de esos que hacían temblar el aire sobre el jardín. Me desperté temprano por costumbre, esperando el ajetreo familiar de preparar comida, el cortar, el hervir, el olor a ajo que siempre significaba que la familia venía. Pero las encimeras seguían limpias. El silencio ahora se sentía con propósito. A las 11 ya me había duchado, puesto una blusa de lino y un collar sencillo de perlas. Sin delantal esta vez, preparé café, puse 3 tazas y esperé. El sonido de las llantas en la grava llegó antes que el timbre. Por la ventana, vi el coche de Gabriel estacionarse, el brazo de Daniela colgando despreocupadamente por la ventanilla, sus lentes de sol reflejando la luz. Abrí la puerta con una sonrisa tranquila. «Mamá», dijo Gabriel, sonriendo mientras me daba un abrazo rápido. «Huele rico. Es el café», dije simplemente, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Daniela se quitó los lentes, escaneando la sala con una sonrisa educada que titubeó casi de inmediato. La mesa del comedor estaba vacía, sin platos, sin carne asada enfriándose, sin el centro de flores de siempre. El aire olía solo a cera de limón y granos de café. «¿Llegamos muy temprano?», preguntó con ligereza, mirando hacia la cocina como si un banquete oculto pudiera aparecer. «No, están justo a tiempo», dije, pasándole una taza. «Crema y azúcar están en la bandeja». Gabriel me miró, inseguro, y luego a las encimeras impecables. «No cocinaste». «Hoy no». Sonreí, calmada y amable. «Vamos a hacer las cosas diferentes ahora». Pensé que podíamos empezar de nuevo. Daniela soltó una risa suave, pero con un filo cortante. «Vaya. Bueno, eso es eficiente». Tomó asiento, dejando su bolsa a un lado, sus ojos desviándose al refrigerador como si pudiera delatarme. Casi podía verla calculando qué significaba esto, si era un mensaje, un error o una rebelión. Me senté frente a ellos. Crucé las manos y esperé. El reloj sobre la puerta marcaba los segundos con regularidad, contando cada momento que pasaba entre sorbos de café y sonrisas tensas. Afuera, una brisa hacía sonar las ramas de los árboles, golpeando suavemente la ventana como un recordatorio de todo lo que no se decía. Adentro, el aire se mantenía firme, educado pero tenso. De esa calma que siempre precede a que algo ceda. El silencio en la cocina se estiró hasta que incluso el reloj parecía dudar. Daniela cruzó una pierna sobre la otra, golpeando su uña contra la taza. Un clic rítmico de impaciencia. Gabriel estaba a su lado, intentando parecer relajado, pero la rigidez en sus hombros lo delataba. «Entonces», dijo Daniela finalmente, con una sonrisa frágil, «¿esto es parte del nuevo plan? ¿Comida minimalista?». La miré a los ojos. «Tranquila». «Algo por el estilo». Me levanté, caminé a la encimera y tomé el sobre que había dejado ahí esa mañana. Papel crema, bordes nítidos, una hoja dentro. Cuando volví, ambos me miraban. «Antes de comer», dije, colocando el sobre en la mesa, «quiero que vean algo». Daniela frunció el ceño. «¿Qué es esto, una factura?», dije con suavidad. «Por las comidas de los últimos 3 años». Su risa fue rápida y aguda. «¿Estás bromeando?», negué con la cabeza. «No, mencionaste presupuestos separados, así que pensé que era justo contabilizar los gastos compartidos que han disfrutado aquí. Comestibles, luz, tiempo, todo está detallado». Gabriel parpadeó, sin saber si hablar. Daniela sacó el papel del sobre y leyó en voz alta.
con incredulidad en cada palabra. Resumen detallado, planificación del menú, 2 horas por semana. Cocina y preparación, 5 horas por semana. Ingredientes y suministros, promedio, 1,700 pesos. Servicios, limpieza y hospedaje, 700 pesos. Total 296,400 pesos. Su voz se quebró al llegar al número. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy, dije, y lo digo en serio. Gabriel abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Su rostro se había puesto pálido, el color drenándose de sus mejillas. Mamá, esto no es exactamente lo que pidieron. Lo interrumpí suavemente. Justicia, transparencia, presupuestos separados. Daniela empujó su silla hacia atrás, las patas raspando contra el piso. Esto es absurdo. Convertir a la familia en negocio. ¿Quién hace eso? Puse las manos planas sobre la mesa. Parece que todos lo hacemos. Solo que yo finalmente lo puse por escrito. Por un momento, nadie se movió. El único sonido era el zumbido leve del refrigerador. Daniela me miró fijamente, su enojo transformándose en algo más cercano a la confusión, como si buscara a la mujer que creía conocer. ¿Crees que esto prueba algo? Espetó. ¿Que me hará sentir culpable? Negué con la cabeza. No, la culpa no es lo que busco. Tal vez entendimiento. Verás, me enseñaste que la justicia tiene un precio. Solo aprendí a imprimir el mío. Gabriel se levantó a medias de la silla, atrapado entre ellas. Mamá, por favor, lo miré. Y por primera vez, lo vi no como mi hijo, sino como un hombre que se había acostumbrado a vivir bajo la sombra del esfuerzo de alguien más. Está bien, Gabriel. Solo estamos cuadrando cuentas. Daniela arrugó el papel en su mano. Has perdido la cabeza. Tal vez, dije, pero al menos es mi cabeza y mi presupuesto. Me miró, sin palabras, y por un largo momento, la casa quedó completamente quieta, en un equilibrio entre insulto y revelación. Luego recogí las tazas de la mesa, las enjuagué bajo el agua y dije suavemente: ahora, si tienen hambre, hay un pastel de café en la encimera. Está etiquetado. Daniela se puso de pie antes de que terminara la frase. Su silla chocó contra la pared con un golpe sordo. El sonido agudo en la habitación quieta. Sostuvo la factura arrugada en su puño como si fuera la prueba de una traición profunda. Nos has humillado, dijo, con la voz temblando. En tu propia casa. Nos has hecho parecer ridículos. Gabriel también se levantó, con la mano a medio camino hacia su hombro. Daniela, por favor, no. Lo cortó ella, retrocediendo. ¿Crees que esto es normal? ¿Crees que está bien tratarnos como clientes? Me quedé sentada. Mi café se había enfriado, pero tomé un sorbo de todos modos. Estoy tratando a todos exactamente como pidieron ser tratados, dije en voz baja. Fue entonces cuando su compostura se rompió. Daniela arrojó el papel sobre la mesa y salió furiosa hacia la puerta, sus tacones golpeando el suelo como disparos. Gabriel dudó un momento, dividido entre disculparse y el orgullo, y luego la siguió al porche. A través de la puerta de malla, escuché las primeras palabras de su discusión, un revoltijo de enojo y desconcierto llevado por el aire húmedo de la tarde. El viento movió las cortinas, levantándolas suavemente como si escucharan. Entonces vino un grito de Daniela, un grito corto y crudo. No era rabia, sino miedo, sorpresa y desconcierto juntos. Después, el silencio volvió como una marea. No me moví. El mundo más allá de esa puerta podía hacer lo que quisiera. Recogí las tazas de nuevo, las enjuagué y las puse cuidadosamente boca abajo en el escurridor. Mis manos estaban firmes. Cuando me giré, la luz del sol se derramaba por la ventana en franjas doradas sobre la mesa. El sobre seguía ahí, con la solapa abierta, el papel dentro ahora plano, tranquilo e inofensivo. Limpié la encimera una última vez y me quedé un rato, solo escuchando. La casa estaba quieta, y por primera vez en años, el silencio no se sentía vacío, se sentía ganado.
Pasaron 3 días antes de que volviera a ver a Gabriel. La casa permaneció en calma, de esa quietud que ya no duele. El miércoles por la tarde, su coche apareció en la entrada sin aviso. No tocó el timbre, solo se quedó en el porche hasta que abrí la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz baja y cuidadosa. Parecía mayor, o tal vez solo despojado de la confianza que solía llevar como armadura. Su camisa estaba arrugada, sus ojos enrojecidos, como si el sueño se hubiera vuelto un extraño. Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma que había presenciado tantas comidas dominicales, y un ajuste de cuentas inolvidable. Miró sus manos por un largo rato antes de hablar. No sabía, dijo finalmente. Todo lo que hiciste, los pagos, el tiempo, el trabajo. No se suponía que lo supieras, respondí suavemente. Se suponía que vivieras tu vida. Sacudió la cabeza. No, debí haberlo visto. Dejé que ella hablara del dinero como si borrara todo lo que diste. Me quedé ahí y lo permití. Por un momento el viejo dolor regresó, el que me había seguido por años, pero pasó. El amor no se trata de llevar la cuenta, dije, no hasta que alguien olvida contar. Me miró a los ojos y vi comprensión donde antes solo había culpa. No se disculpó, no con palabras, pero estaba ahí, en cómo se sentó, pequeño y honesto. Cuando se fue, se detuvo en la puerta. Mamá, dijo en voz baja. Tenía razón. Sonreí levemente. ¿Sobre qué? Sobre la justicia, dijo. No cuesta, enseña. Pasaron semanas antes de que supiera algo de Daniela. El silencio entre nosotras ya no era hostil. Solo era la distancia encontrando su lugar. Un domingo. Gabriel mencionó de paso que ella había comenzado a organizar las comidas familiares ella misma. Insiste en cocinar todo, dijo. No me deja ayudar. Solo asentí, imaginándola en su cocina impecable, midiendo especias, intentando recrear la facilidad que alguna vez dio por sentada. Había algo casi tierno en la idea. Esa tarde, mientras regaba las plantas del porche, mi celular vibró. Un mensaje de Daniela. Ahora lo entiendo. 3 palabras, sin disculpas, sin explicaciones, solo un entendimiento silencioso. Lo leí 2 veces, dejando que su simplicidad se asentara. Luego sonreí levemente, de esa sonrisa que lleva perdón y cierre a la vez. Sin responder, borré el mensaje y guardé el celular en mi bolsillo. El aire olía ligeramente a jazmín. Adentro, las luces de la cocina brillaban cálidas contra el crepúsculo. Por primera vez en años, la casa se sentía completamente mía sin compartir, sin cargas, llena de paz. Meses después, el ritmo de la casa había cambiado. Los relojes marcaban más lento, el aire se sentía más ligero, y la cocina antes llena de voces y expectativas me pertenecía de nuevo. Semanas después, cociné comidas pequeñas. La cocina se sentía mía otra vez, tranquila y sin observadores, sin público que complacer. El aroma a ajo y romero llenaba la habitación mientras me movía silenciosamente de la encimera a la estufa. Tarareando sin pensar, la encimera de cuarzo brillaba bajo la luz suave. Era la misma superficie donde Daniela había arrojado su enojo, donde Gabriel había parecido perdido. Ahora, solo reflejaba calor, calma y el pulso constante de mi propia presencia. Cuando el guisado terminó de cocerse, puse un solo tazón en la mesa. Afuera, el sol de la tarde se deslizó bajo los árboles, y la primera luz del porche se encendió. Apagué la lámpara del techo y dejé solo la de la estufa encendida, un pequeño círculo dorado en la habitación tranquila. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. Me senté, probé la comida y dejé que el silencio llenara cada rincón. No se sentía vacío, se sentía ganado, como algo que finalmente había recuperado con mi propia fuerza. Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 67 años. Pensaba que conocía Ciudad de México como la palma de mi mano, el traqueteo del metro.
el olor a tierra húmeda del zócalo, el chirrido de los frenos resonando en los túneles. Pero esa mañana, la ciudad se sentía extraña. Desde el amanecer, mi estómago se retorcía con calambres agudos, como oleadas que venían y se iban. Me dije que era el aire frío o tal vez el café que no debí tomar. Gabriel insistió en salir de todos modos. Él y su pareja, Isabel, iban rumbo a Polanco para reunirse con una agente inmobiliaria y pensó que caminar me haría bien. Subimos al metro en la línea 7 justo antes de las 9. El vagón estaba abarrotado, hombros apretados, abrigos de invierno, olor a lana mojada. Me aferré al tubo de metal e intenté respirar a través de otra punzada de dolor. Gabriel estaba a mi lado, revisando su celular. Isabel ya resoplaba por la multitud. Cuando el tren dio un tirón, casi pierdo el equilibrio. Un joven con una sudadera de la UNAM lo notó. Se levantó, señalando su asiento. «Señora, por favor». La gratitud se me atoró en la garganta. «Qué amable». «Gracias», dije, sentándome con cuidado, aliviando el peso de mi columna. Por un instante, el dolor se suavizó. Cerré los ojos para calmarme. Entonces, la mano de Gabriel se cerró sobre mi brazo. «Mamá, ¿estás bien? ¿Ella está parada ya?», murmuró, con un tono cargado de preocupación. Parpadeó hacia él. «Gabriel, estoy bien aquí». La voz de Isabel cortó, tensa y afilada. «En serio, puede quedarse, si quiere». Sus palabras intentaban calmar, pero sus ojos decían otra cosa. La mano de Gabriel se apretó. «Vamos, mamá, no hagas esto incómodo. Por un momento, el mundo se ladeó. No por el tren, sino por la incredulidad. Miré alrededor. El joven que me había cedido el asiento se quedó inmóvil, con una mano en el pasamanos, sin saber a dónde mirar. Una mujer al otro lado del pasillo apretó los labios. El dolor en mi estómago se intensificó. Me levanté lentamente, con las rodillas temblando. El metal frío me cortó la palma mientras me estabiliza. Isabel se deslizó al asiento con un suspiro de alivio. «Gracias, cariño», le dijo a Gabriel, no a mí. El vagón se quedó en silencio. De esa manera que solo los espacios públicos saben un silencio denso, pesado. Sentí mi rostro arder contra el aire frío. La mano de mi hijo se soltó de mi brazo, pero su marca permaneció. Desde cerca de la puerta, la voz de una mujer mayor rompió el silencio. Suave, pero clara. «Dios todo lo ve». Nadie respondió. Las palabras flotaron como polvo en la luz, posándose sobre todos nosotros. Cuando el tren frenó en la siguiente estación, cambié el peso de mi cuerpo, aferrándome al tubo con ambas manos. El dolor en mi abdomen era ahora más agudo, más profundo. Vi mi reflejo en la ventana, cabello gris, rostro pálido, una mujer fingiendo que no temblaba. En Chapultepec. Las puertas se abrieron con un siseo. Salí primero. Gabriel me llamó. Algo sobre encontrarnos para comer después. Pero el túnel se tragó su voz. Afuera. El aire olía a hierro y a invierno. Presioné una mano contra mi estómago y caminé hacia la luz. Cuando llegué a casa, mi estómago era una tormenta bajo mis costillas. Cada movimiento se sentía como revolver algo que no quería ser tocado. Me puse una bata, herví agua para un té y traté de calmarme con el sonido de la tetera. Gabriel e Isabel llegaron poco después. Sus voces llenaron el departamento como una corriente de aire. Isabel riendo sobre un restaurante en la Condesa que quería probar. Gabriel escuchando a medias, deslizando el dedo por su celular. Yo estaba en la mesa de la cocina, respirando a través de otra oleada de calambres. Ninguno de los dos pareció notarlo. «Mamá, ¿no has comido?», preguntó Gabriel, distraído. «No tengo hambre», respondí. «Solo necesito descansar», asintió. Mirando más allá de mí, «Vamos a pedir comida para llevar. ¿Quieres algo?». Negué con la cabeza. El olor a ajo y aceite frito que siguió empeoró las náuseas. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me acosté de lado.
presionando una mano contra mi estómago. Pasada la medianoche, el dolor se volvió cruel. Ya no era un calambre, era un cuchillo que se retorcía. El sudor me empapó el cuello. Intenté llamar a Gabriel, pero mi voz salió como un susurro. Al final, fue la vecina doña Rosa quien me escuchó a través de la pared delgada. Tocó una vez y abrió la puerta al no obtener respuesta. «Leonor, estás pálida como papel», dijo, marcando al 911 antes de que pudiera protestar. El viaje en ambulancia fue un borrón de luces y antiséptico. En urgencias, me hicieron estudios. Presionaron instrumentos fríos contra mi piel. «Úlcera por estrés», dijo el doctor al fin, frunciendo el ceño. «Ha estado bajo mucha presión, ¿verdad?». Quise reír. La presión se había convertido en el aire de mis pulmones. Me dejaron en observación toda la noche, con suero. A las 3 de la mañana, revisé mi celular. Una llamada perdida de doña Rosa. Un mensaje de Gabriel parpadeaba en la pantalla. «¿Todo bien?», escribí en el hospital y lo borré. La enfermera ajustó la sábana. Con movimientos rápidos pero amables, miré hacia la ventana, donde el amanecer era solo un contorno gris, y susurré para nadie: «Esto va a parar, de una forma u otra». Cuando Antonio murió, la casa se sintió como un instrumento hueco. Cada sonido viajaba demasiado lejos. Cada silencio resonaba. Gabriel llegó al día siguiente, con una maleta y su brazo alrededor de Isabel. «Solo por unas semanas, mamá», dijo, «hasta que decidamos qué hacer». Unas semanas se convirtieron en un año. Me decía a mí misma que era un consuelo tener a alguien en la cocina otra vez. Escuchar una voz en las escaleras. Isabel fue cortés al principio, siempre ofreciéndose a lavar los platos, trayendo flores del mercado de Coyoacán. Me llamaba mamá, y por un tiempo lo permití. Sonaba amable, pero la amabilidad tiene fecha de caducidad cuando la gente empieza a confundir tu casa con la suya. Empezó con cosas pequeñas, cojines del sofá reacomodados, tazas movidas de lugar, señales de que el departamento ya no era solo mío. Isabel lo llamó modernizar, como si mis compras fueran una vergüenza. Gabriel se adaptó a su ritmo con facilidad. Era más suave que su padre, demasiado ansioso por mantener la paz. Vi cómo se inclinaba hacia quien alzara la voz primero. Cuando Isabel propuso pintar la sala para un look más fresco, me miró como pidiendo permiso para respirar. Se lo di. Luego vino el mobiliario. El arcón de cedro de mi abuela terminó en una bodega para hacer espacio a su consola de medios. Una tarde, al volver de la biblioteca, encontré las fotos familiares empaquetadas en la mesa del comedor. Isabel sonrió. «Las pondremos de vuelta cuando elijamos mejores marcos», dijo. Nunca volvieron a las paredes. Quise protestar, pero el duelo me hizo educada. Me dije que eran jóvenes, que adaptarse a vivir juntos era difícil. Repetí la palabra juntos como si decirla suficientes veces me incluyera. Cuando noté cuánto había cambiado la casa, ya era tarde. Tenían sus llaves, sus rutinas, sus amigos entrando sin avisar. Yo era una invitada en el lugar que Antonio y yo construimos desde cero hace 40 años. Aún así, cada vez que pensaba en pedirles que se fueran, recordaba la noche en que Gabriel llamó tras el funeral. «No quiero que estés sola», dijo. Me aferré a esas palabras como a una promesa. Ahora, acostada en una cama de hospital con aire antiséptico en los pulmones, entendí la verdad detrás de ellas. No quería que estuviera sola. Solo no quería sentirse responsable por mi dolor. Eso me di cuenta. Fue el comienzo de todo lo que siguió. Volví del hospital con una bolsa de papel llena de recetas y una advertencia de evitar el estrés. La enfermera lo dijo con suavidad, como si eso fuera algo que cualquiera pudiera elegir. El departamento estaba ordenado, casi demasiado perfecto, ocultando los cambios sutiles que hicieron mientras estuve fuera. Mi lámpara de lectura había cambiado de lugar. La foto de Antonio había desaparecido del aparador. Isabel salió de la cocina, con una sonrisa ensayada. «Estás de vuelta, limpiamos mientras no estabas. Pensamos que querrías un comienzo fresco». Murmuré un gracias, aunque las palabras sabían amargas.
Gabriel entró desde el balcón, celular en mano, con una voz brillante pero fingida. ¿Cómo está la úlcera, mamá? Mejor, lo suficiente para notar cosas, dije, colocando la bolsa en la mesa. Mi tono me sorprendió firme, sin disculpas. Intercambiaron una mirada, una conversación privada de cejas alzadas y suspiros. Luego Isabel habló. Demasiado casual. Hoy nos reunimos con la agente inmobiliaria, solo explorando opciones. Sabes, el mercado en Ciudad de México está loco ahora. Si vendemos en primavera, todos podríamos empezar de nuevo en un lugar más tranquilo. Me quedé helada. El zumbido del refrigerador sonaba detrás de sus palabras. ¿Vender? Repetí. Solo es una idea, añadió Gabriel rápido. No te alteres. Mis manos se apretaron alrededor de la silla. Mi nombre seguía en cada documento de esta casa. Antonio se había asegurado de eso. No sabían que la noche anterior había encontrado la carpeta en el cajón junto a mi cama, con el título de propiedad doblado junto a nuestro certificado de matrimonio. Los miré a ambos, su juventud, su seguridad, y sentí algo cambiar en mí. Miedo, sí, pero no del tipo paralizante. Era el frío y claro que se convierte en decisión. Me excusé, fui a mi cuarto y cerré con llave. Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. La ciudad murmuraba más allá de la ventana, constante e indiferente, abajo. Las vías del tren temblaban al pasar otro vagón, llevando a desconocidos hacia lugares que aún les pertenecían. A la mañana siguiente, tomé la carpeta del cajón y la metí en mi bolso. Los bordes estaban suaves por años de manipulación. La letra de Antonio en la etiqueta seguía nítida y deliberada. No les dije a Gabriel ni a Isabel que salía. Solo dejé una nota en la mesa. Cita con el doctor. Afuera. Me abrigué contra el viento frío de la Ciudad de México y tomé un camión hacia Coyoacán, llegando a un pequeño edificio de ladrillo donde estaba el Centro de Recursos para Adultos Mayores. Una mujer en recepción me señaló una oficina estrecha con una placa que decía Ruth Delgado, paralegal. Era una mujer de unos 40, con ojos tranquilos tras gafas de marco oscuro y una voz baja y pausada. «Cuénteme, ¿qué pasa?», dijo. Le conté todo cómo Gabriel e Isabel se mudaron, cómo tomaron el control, la charla de vender el departamento. Mi voz tembló solo una vez. Al decir vender, Ruth escuchó sin interrumpir. Luego se inclinó hacia adelante. «La propiedad está a su nombre». «Correcto, sí. Era de mi esposo, y luego mía. Entonces nadie puede venderla sin su consentimiento. Son inquilinos sin contrato. Si quiere que se vayan, puede notificarles. Tiene derechos, Leonor». La palabra derechos sonaba extraña. Había operado tanto tiempo bajo la obligación que olvidé ese otro idioma. Ruth me ayudó a alistar lo que necesitaba: copias del título, recibos de impuestos, pruebas de residencia, cuentas del hogar a mi nombre. «No los enfrente aún», aconsejó. «Primero reúna. Prepararse es protegerse». Cuando salí de su oficina, la carpeta en mi bolso se sentía más pesada, pero más firme en mis manos. Me detuve en un café. Pedí un té y extendí los papeles sobre la mesa. Mi nombre aparecía una y otra vez en sobres, estados de cuenta, firmas. Era una prueba silenciosa, del tipo que no grita pero no se borra. Doblé cada página con cuidado, ordenándolas de nuevo. Cuando volví al viento, me di cuenta de que ya no caminaba para escapar. Caminaba hacia algo. 2 días después, les pedí que se sentaran conmigo después de la cena. La sala olía ligeramente a cera de limón, con la vela que a Antonio le gustaba parpadeando en la mesa. Gabriel parecía inquieto. Isabel cruzó los brazos. «He estado pensando», comencé. «Esta casa necesita un cambio». Isabel suspiró, otra vez con lo mismo. «Es sencillo», dije. «La cuenta compartida está cerrada. Las cuentas están a mi nombre, y yo las manejaré. Si quieren quedarse hasta marzo, contribuirán con los víveres y los servicios, con su propia cuenta o en efectivo. Por escrito». Isabel rió con brusquedad. «No lo puedo creer.
Nosotros hemos mantenido este lugar funcionando. Sostuve su mirada. Sé exactamente quién ha pagado qué. Esto no es negociable. Gabriel se frotó la frente. Mamá, tal vez podamos hablar después. No, dije, tranquila pero firme. El después causó esto. Necesitarán su propio lugar para el 1 de marzo. El silencio que siguió fue pesado. Isabel empujó su silla y se fue, murmurando. Gabriel se quedó un momento más, con voz baja. ¿De verdad lo dices en serio? Sí, respondí. Quiero paz en mi propio hogar. Asintió lentamente, con los ojos en el suelo. Está bien, mamá. Cuando se fue, me quedé donde estaba, con las manos alrededor de mi taza, el calor firme contra mis palmas. La vela se consumía, su pequeña llama trazando la línea invisible que había dibujado. Una que ya no podían cruzar. El 1 de marzo llegó con aguanieve, rayando las ventanas y un cielo color peltre. Desperté temprano. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina con mi carpeta abierta a mi lado. El título, los recibos, la notificación, todo alineado como testigos silenciosos. No esperaba gratitud. Solo quería que la partida fuera sencilla. Gabriel e Isabel pasaron la semana empacando en rachas de enojo. Las cajas aparecían y desaparecían, apiladas desordenadamente en el pasillo. Hablaban entre ellos en susurros cortantes que se detenían cuando entraba. Para el mediodía, solo quedaba el cuarto. Escuché cajones cerrarse de golpe. El roce de perchas. Al pasar por la puerta, la voz de Isabel cortó el aire. Conseguiste exactamente lo que querías. Leonor, espero que disfrutes tu pequeño museo perfecto. Me detuve en el pasillo. Isabel, nunca pedí esto. Solo pedí espacio. Se giró, con el cabello cayendo sobre su rostro, los ojos brillantes de furia. Espacio, no has tenido más que espacio. No soportaste que estuviéramos aquí porque te hacía sentir pequeña. Gabriel apareció detrás, cargando una caja. No hagamos. No, espetó ella. Nos trata como aprovechados. Junté las manos frente a mí. Nunca he dicho eso. No hacía falta, dijo acercándose. Lo dejaste claro todos los días. Las miradas, los suspiros. ¿Crees que este lugar es solo tuyo? Lo es, dije en voz baja. Su rostro palideció. Luego se enrojeció. Vieja egoísta. La voz de Gabriel la interrumpió, entre súplica y pánico. Isabel. Ya basta. Pero ella ya avanzaba hacia mí, con una mano buscando las llaves en el gancho junto a la puerta, como para irse, pero aún enfrentándome. Dame esas, dijo. No me moví. Se quedan aquí. Se abalanzó, rozando mi hombro. El impacto envió un dolor agudo por mi brazo, pero me quedé sentada en la silla junto a la entrada, aferrándome al reposabrazos para no levantarme. Por primera vez en meses, me negué a pararme por la exigencia de alguien. Voy a llamar a seguridad del edificio, dije con calma, alcanzando mi celular. La voz de Gabriel se quebró de nuevo, entre súplica y pánico. Isabel, por favor, para. El timbre sonó antes de que terminara de marcar. 2 guardias de seguridad del edificio estaban allí, con nieve derritiéndose en sus abrigos. Recibimos una queja por ruido, dijo uno. Señalé las cajas. Ya se van. El guardia más alto asintió, evaluando la escena, las llaves apretadas en el puño de Isabel. Las lágrimas que no dejaba caer. La cabeza gacha de Gabriel. Mantengamos esto civilizado, dijo. En minutos. Las puertas del elevador se cerraron tras ellos, el eco desvaneciéndose por el pasillo. Me recosté en la silla, escuchando el siseo del radiador, el zumbido constante de un hogar que respiraba de nuevo. Mis manos estaban firmes. El silencio que siguió no se sentía vacío, se sentía ganado. Las líneas que había trazado resistieron, y por primera vez en años, nadie estaba sobre mí. Pasaron semanas, suaves y ordinarias. El departamento se asentó en su propio ritmo otra vez, el clic de la tetera, el zumbido del radiador,
El roce del correo bajo la puerta. Empecé a moverme más lento, no por la edad esta vez, sino por elección. Cada mañana preparaba café y abría las cortinas de par en par. La luz tocaba rincones que no había notado en años. El dolor de estómago se desvaneció hasta convertirse en un recuerdo, no en una advertencia. Comencé terapia en el centro para adultos mayores en el centro, con una mujer callada llamada Dana, que preguntaba más con sus silencios que con sus palabras. A veces le hablaba de la casa, de la risa de Gabriel cuando era pequeño, de la noche en que Isabel movió las fotos familiares. Dana no se apresuraba a arreglar nada. Solo decía: has pasado una vida cuidando a otros. Tal vez esta es tu temporada para ti misma. Por las tardes, leía junto a la ventana hasta que se encendían las farolas. La ciudad afuera sonaba diferente, ahora distante pero amable. Como un vecino que finalmente aprendió a tocar antes de entrar. El silencio que llenaba mi hogar ya no se sentía como ausencia. Se sentía como espacio para respirar. Era una tarde templada de principios de abril cuando Gabriel llamó. Su voz era vacilante, cuidadosa, como probando un puente que podría no resistir. ¿Podemos hablar solo un café? Nos encontramos en un pequeño café en la Roma, de esos con mesas de madera vieja y luz del sol derramándose por el suelo. Gabriel parecía mayor de lo que recordaba líneas cerca de los ojos, un cansancio que no le pertenecía a la juventud. Revolvía su café sin beberlo. Lo siento, mamá, dijo al fin, por aquel día en el metro, por todo lo que vino después. Pensé que mantener la paz era lo mismo que mantener el amor. Me equivoqué. Escuché, con las manos alrededor de mi taza por el calor. No había enojo en mí, solo un dolor tranquilo. No se construye paz borrando a alguien más, dije. Asintió, parpadeando con fuerza. Isabel está con su hermana ahora. Estoy tratando de entender las cosas. Extendí la mano sobre la mesa, posándola brevemente sobre la suya. Espero que lo hagas. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. Fue torpe, frágil. Lo dejé suceder. Luego caminé de regreso a la suave luz de la ciudad, cargando tristeza y alivio en el mismo aliento. El verano regresó silenciosamente, envolviendo a Ciudad de México en una luz suave y mañanas más lentas. Una tarde, subí al metro en la línea 7 de nuevo. La misma ruta donde todo comenzó. El aire era cálido, cargado con el aroma de la lluvia. En la siguiente estación, una joven embarazada subió, aferrándose al tubo, con ojos cansados pero educados. Nadie se movió. Me levanté antes de que pudiera pedirlo. Tomé mi asiento, dije. Ella sonrió, sorprendida. Gracias, señora. Me quedé de pie con firmeza, dejando que el suave vaivén del tren se moviera bajo mí. Los dolores no habían desaparecido, pero ya no me controlaban. Afuera, el río Lerma brillaba plateado entre los edificios y la ciudad zumbaba con su ritmo habitual. Cuando la mujer levantó la vista para sonreír de nuevo, asentí y me giré hacia la ventana. El cristal nos reflejó a ambas su comienzo, mi paz. El tren nos llevó adelante, lado a lado, hacia el silencio que ya no dolía.